el Señor quiere para nosotros guardar nuestra mente, nuestro corazón, para que así sean guardados nuestros pasos. Y aquí es donde a veces nosotros le decimos, Señor, guarda mis pasos, cuando Él más bien quiere guardar nuestros pies para que caminen bien. Tropiezo porque camino por donde no debo caminar, a veces en vez de caminar con prudencia corro, o a veces más bien brinco como entre agujeros y trochas indebidas, y por eso también tropiezo. Entonces, hoy vamos a estudiar, basándonos en Efesios 4, del 17 al 32, las características que el Señor va colocando en nosotros, las cosas que nos va quitando y las que va sumando, para que con un nuevo carácter nosotros ya caminemos seguros, prudentemente, por sendas de justicia. Porque como vuelvo a decir, muchas veces le decimos al Señor, guarda mi camino, es más bien, guarda mis pies y enséñame a caminar para no meterme ni de forma impropia donde no debo, ni en ritmo acelerado o con pasos descuidados en sitios peligrosos. Entonces, en Efesios 4, carta de Pablo, vemos que inmediatamente debe haber marcas en el creyente de que es creyente. Porque yo puedo decir que yo creo y que yo soy cristiano, pero si en mi conducta, en mi actitud, en mi andar, no hay ciertas actitudes, debo dudar si soy cristiano. Y esto no solamente lo vamos a ver como, que si es una crítica, que si no ando bien, que si vivo mi vida conforme a mi manera. Recuerden que todas las evidencias de que soy cristiano o no nos deben conectar a una realidad mucho más profunda, más seria. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón creyendo tenerlo, me estoy jugando la vida eterna, porque al final de cuentas, por los frutos los conoceréis. Y los mismos actos míos o de mi familia o de mis amigos que aseguran creer en Dios, aseguran aceptar el señorío de Cristo, son las evidencias de que si es así o no, si hay salvación o no. Y esto también es para guardar a los nuestros. Dice Efesios 4:17 inmediatamente lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Con eso se establece algo. Cuando yo comienzo a andar en la vida cristiana, en ese segundo uno desde el que yo recibí a Cristo, tengo conductas, actitudes, vicios, debilidades de muchas personas que son mis amigos, que es mi entorno, que es mi barrio, que es mi familia. Pero inmediatamente comienza una orden. Ya no andéis como los otros gentiles, no los creyentes, que andan primero que todo en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente? Bueno, poniendo como estatuto, como libro, los pensamientos que vienen de su propio ego, de sus propias debilidades, de sus propios pecados. Ya en nosotros debe descartarse ese librito, porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Dentro de eso, y siguiendo la lectura, en el versículo 18 y en adelante nos comienza a decir: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Claro, ¿por qué ya no debemos andar como los otros gentiles? Porque en ellos primero hay ignorancia de la vida que Dios propone, la vida que Dios prepara, y también porque hay dureza de corazón. O sea que hay una combinación entre no sé y no quiero. Eso es lo que ocurre con nosotros cuando no hemos recibido a Cristo. No camino en las rutas de Dios porque no conozco o porque no quiero, o porque no conozco y tampoco quiero conocer. Ya en nosotros tiene que haber un anhelo por comprender. Inmediatamente el Señor, como dijo Pablo en el momento en que es detenido por el Señor camino a Damasco: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú? O sea, ¿cuál es tu voluntad que yo haga y que mi corazón, ya no siendo duro, va a acceder a hacerlo? Entonces eso debe ser también la característica de mi vida. Señor, ¿qué quieres? Quiero conocer tu voluntad, como la estamos conociendo cada mañana cuando nos reunimos en estos tiempos. Pero ¿para qué quiero saberlo? Para hacerlo. Entonces, cuando ya yo tengo esta dinámica permanente, Señor, ¿qué quieres? Instrúyeme para yo someter mi voluntad. Entonces ya no ando como los otros gentiles. Ciertamente hay que ser honesto, hay un cristianismo que no es el de muchas personas que conocen la palabra y no la quieren ejercer. O hay personas que no quieren conocer la palabra, van al templo, escuchan, pero no quieren aprender lo que se está diciendo como verdad, como camino. Y por eso siguen andando como los otros gentiles. Vamos a seguir ahondando en el tema. Versículo 19, los cuales después
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estamos hablando de los otros gentiles, pero nosotros no debemos vivir así, porque dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros tenemos otra fuente de aprendizaje que va llenando nuestra mente y sensibilizando nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta palabra que va renovando mi mente y cambiando mi voluntad? Primero que todo, en el versículo 22 dice algo muy claro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está dominado por deseos engañosos. Entonces nuestros deseos, que no son los deseos de Dios, nos dicen cómo gastar el dinero, con qué personas salir, con quiénes establecer vínculos afectivos, sentimentales. Y ahí es donde está el determinante de mis decisiones. La voz de mis deseos engañosos. La persona que no anda como los otros gentiles no le hace caso a los deseos. Los deseos van a seguir hablando, porque nosotros podemos ser muy entregados al Señor. Sin embargo, pasamos por un lugar y vemos un vestido o vemos una mercancía que cuesta mucho dinero y nos da ganas de romper el presupuesto. Y tengo deseos, los deseos de mi carne que dicen, bueno, gástate el presupuesto, que coman menos este mes, no pagues la luz, no pagues el agua, no pagues algo y gástate eso para ti. No podemos evitarlo, pero sí por nuestra nueva conciencia no accedemos. No podemos evitar ese deseo, pero sí podemos evitar que ese deseo nos domine y nos haga sacar dinero al bolsillo para lo que no es y pecar. Dentro de esto también, siguiendo con el tema, hay una serie de actitudes que son la evidencia de que nosotros estamos aprendiendo así a Cristo y que ya no andamos como los otros gentiles. Por ejemplo, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya la mentira no debe ser para nosotros un recurso. Yo lo digo de esta manera. Para el cristiano, la mentira es un tropiezo, no un sillón. Muchas personas se sientan sobre la mentira. Muchas personas recurren a la mentira como algo habitual para salir de situaciones, para acomodarse. Para nosotros la mentira tiene que ser, si se da, ese pecado que nosotros hicimos. ¿Por qué todavía cuando llego tarde al trabajo le digo al jefe, fue el tranque? Y no fue el tranque, fue que me quedé durmiendo más de la cuenta. Yo no fui, esa es la clásica también. ¿Quién se comió el dulce? Yo no fui. Entonces después me da vergüenza porque sí fui yo. Pero eso debe ser más bien el tropiezo momentáneo y no mi asiento cotidiano. La mentira no es un estilo de vida para el creyente. Más bien debe ser como el tropiezo bochornoso, eso que nos da pena, incluso teniendo la conciencia de pecado para decir, yo acabo de mentir, Señor, perdóname, yo no puedo seguir así. Y esto que genera en nosotros, que en nosotros cada vez hay un lenguaje más de verdad. Y es increíble, pero hay personas que todos los días nosotros, asumiendo que no somos nosotros, pero sí o no que conocemos personas que todos los días le mienten a sus parejas sobre dónde andan, sobre qué hicieron con su dinero. Hijos que con una tranquilidad le mienten fácilmente a sus hermanos, a sus padres. O padres que le mienten a sus hijos y le enseñan a sus hijos a mentir. Dile que no estoy. Llegó el cobrador, dile que no estoy. No solo practicando la mentira, sino enseñando a otros. De hecho, cuando yo comienzo a andar en los caminos aprendidos así a Cristo, lo que yo aprendo y que me muestra el Espíritu Santo, no solo voy a abandonar la mentira, sino que evito que los demás mientan. De hecho, rechazo que los miembros de nuestra familia mientan. A ver, vamos a seguir desde el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es prohibido airarse, más bien que esa ira me genere pecado. ¿Cómo la ira genera pecado? Cuando me hace decir cosas indebidas. Yo no te amo, así como los niños. Los niños chiquitos, mami, yo no te quiero. Estás siendo injusto. Primero es mentira porque sigues amando a esa persona. Segundo, lo dices para herir a esa persona. Airaos, pero no pequéis. Entonces viene la ira con venganza. No puede haber en nosotros venganza, no puede haber en nosotros mentiras, no puede haber en nosotros una serie de actitudes como me voy de la casa a pecar, porque muchas veces uso la ira para pecar. Entonces me enojo con mi pareja y digo, por eso es que me voy al bar. ¿Cómo no me voy a ir al bar si es que en esta casa no se puede estar? Cuando más bien airaos, pero no te vayas al bar. Vete al oratorio, vete a orar, vete a buscar la Biblia.
No llames a esos amigos que siempre te dicen no te dejes, no te dejes, hazte respetar. O la castigo. También dentro de eso yo les digo, matrimonios que a veces utilizan hasta su intimidad. Estoy airado contigo, entonces no, ahora no hay intimidad. Porque no quieres, no, porque te voy a castigar. Es más, puede ser que quiera, pero no lo voy a hacer porque te voy a castigar. Entonces, sí puede haber ira en los cristianos, sí. Una ira sin pecado, perfecta, porque el Señor tiene una ira santa. Debemos desarrollar esa ira santa. Por supuesto, hay cosas que ya no deben estar en mí. Lo que dice el 28 es, el que hurtaba no hurte más. Pero es que yo no robo dinero, pero de repente manipulo a las personas para quitarles cosas. Me hago de recursos indebidos, me quedo con tus recursos, me quedo con tu tiempo, me quedo con tus ideas. Si yo lo tenía como por costumbre, no lo hago más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, pero aquí me gusta mucho lo que dice el versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Más bien dice, no robes, no quites, búscate una forma santa, digna de proveerte, pero considerando que no solamente para ti, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el creyente ya no busca solamente recursos para sumar a sus arcas, sino para ver qué necesidad tiene el hermano. Por supuesto, dentro de esto el 29 es muy claro al decir ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque muchas veces nosotros decimos yo no miento, así que yo no peco con mis labios. Pero chistes a veces pasados de malicia, burlas, los apodos, cuidado, a veces es propio de nosotros hacer burlas de nuestros familiares, nuestros amigos, con epítetos que a ellos les duelen. No es que ahora usted no le puede decir a su hijo con un apodo, algo cariñoso, pero muchas veces apelamos a sus defectos, a sus debilidades, cabezón, narizón, orejón, o porque algún día no tuvo una habilidad para hacer algo, entonces hacemos burlas de su incapacidad mental, de que es bruto, pues. Entonces, dentro de esto también hay palabras que son corrompidas, porque no son santas, porque no son sanas, porque no construyen, no edifican. Recuerden, de nuestros labios tienen que ser palabras de amonestación, claro que sí, pero diciendo, eso no es lo que Dios quiere, que tú hagas, eso está mal, de exhortación, corrección y de expresión de amor. Si no tiene ese contenido, mi palabra está corrompida de los deseos de la carne. Es más, hasta hay elogios que son corrupción. Elogio a alguien para que me vaya bien, para que me dé cosas que a mí me convienen. Entonces solamente le hablo bonito a alguien de la casa o a alguien del trabajo cada vez que quiero que me dé un beneficio. Seguimos entonces, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Nos dice así porque ya en mi conducta evito producir en esa relación con el Espíritu Santo tristeza, apagarlo, afectarlo. El creyente tiene una relación viva con el Espíritu Santo, sabiendo que lo que sale de su corazón y lo que expresa en su voluntad puede contristar al Espíritu Santo. Por supuesto, cuando yo tengo esa relación con el Espíritu Santo es que estoy valorando lo que el Señor me dio, porque me dio su propio Espíritu, y también yo tengo que valorar esto. Yo estoy valorando el hecho de que el mismo Espíritu de Dios está dentro de mí. ¿Es para mí importante eso o no? Sigue diciendo, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Puedo enojarme y esta es otra forma. Airaos pero no pequéis. Me enojo por algo, pero si vivo amargado, o sea, sigo consumiendo ese malestar que me produce lo que hiciste. Sigo pensando en eso, entonces voy como por los pasillos de la casa refunfuñando. Sí, porque aquí en esta casa nadie hace las cosas como son, porque en esta casa todo el mundo cree que sabe más que yo, porque en esta casa, y así me imagino que tienen que estar en la calle y el día que yo me vaya, pobrecitos van a sufrir. Eso es amargura, eso es enojo, eso es ira, gritería y maledicencia. Todo eso no puede estar en nosotros. Antes, sed benignos unos con otros, dice el versículo 32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted está reteniendo el perdón, está andando como los gentiles. Yo todavía no lo voy a perdonar. Es más, no solo no lo perdono, sino se lo digo. Está reteniendo lo que el Señor nos dio inmediatamente en el momento del arrepentimiento. Me gusta recordar lo que el Señor Jesús dijo a la mujer sorprendida en adulterio. En el momento en que Jesús ve a la mujer tomada en adulterio, sorprendida, no solo le defiende la vida, sino que le da una oportunidad. No te condeno, no peques más, ciertamente.
O sea, en mi corazón no hay nada contra ti, pero sí hay una decisión, una voluntad, un deseo. Quiero que ya no peques. No voy a tener eso en mi corazón, eso sí, quiero que te vaya bien, quiero que dejes de hacer esto más, no peques más, con benignidad, con misericordia, con un perdón que no se retiene ni un segundo, inmediatamente. Es más, debo perdonar a la persona en mi corazón aunque no me haya pedido perdón. En mi corazón tiene que haber ese perdón. Entonces, ¿qué debe ser la lógica? Que cuando la persona me dice perdóname, yo le digo, es que ya yo te perdoné, no te preocupes, yo te perdono. O tal vez no se lo saque en cara, no, yo ya te perdoné. Dígale, por supuesto, estás perdonado, pero con la satisfacción personal de que ya estaba perdonado desde el momento en que hizo esto. Estuvo mal. Entonces, estas evidencias son las que nos muestran si en efecto tienen a Cristo en su corazón. ¿Tú crees que tienes salvación si tienes estas características? Y tal vez es la preciosa oportunidad para que digan, yo me tengo que conectar a esta salvación porque yo no la tengo, porque el Señor no es mi pastor, el Señor no es mi Señor, el Señor no es mi amo, sigo obedeciendo los deseos engañosos de mi vanidad. Entonces, con esta reflexión, para que nos cuidemos, para que exhortemos y para que demos gracias, porque al final, qué lindo tener personas en nuestra familia que desechan la mentira, que siempre hablan la verdad, que se airan pero no pecan contra nosotros, que no tienen palabra corrompida, que ya no son víctimas de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, sino que perdonan, son misericordiosos. Por eso se genera un ambiente de paz en la pareja, en la familia, en el trabajo también. Entonces, dando gracias a Dios por esto, vemos que realmente el cristianismo es efectivo para generar paz. Genera guerra ante el pecado, pero paz al final de cuentas, porque la guerra que va a generar cuando la gente diga, no, eso no es así, no me gusta, y sometiendo esto a la voluntad de Dios, no va a generar al final de cuentas paz, va a producir paz. Gracias al Señor, vamos a orar por esto que nos ha enseñado hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy, gracias por la bendición de contar con tu instrucción y que esta instrucción a nosotros nos siga renovando en el espíritu de nuestra mente y que esta renovación tenga efectos que van a disfrutar las personas de nuestra familia, pero también que este tema nos lleve a corregir a los nuestros, porque nos duele que estén así, nos duele el daño que hacen. Y si tenemos que mostrarle los versículos y decirle, mira, esta es tu vida, no des lugar al diablo, ya no hagas lo que estás haciendo, porque tú debes ser evidentemente una nueva criatura o todavía no eres. Señor, danos el respaldo para que si tenemos que usar tu propia palabra hoy, mañana, más adelante, y tenemos que usar esto para corregir a nuestra familia, el Espíritu mismo respalde, porque al final de cuentas lo hacemos para salvación. Señor, gracias por este tema y que tu palabra nos siga bendiciendo, corrigiendo y dando esa vida abundante a nuestra familia, a nuestro entorno. En nombre de Jesús. Amén.